Buenas noches, soy la doctora Jimena Aguilar y hablaremos de síndromes cerebelosos. Recordaremos que el cerebelo es un órgano que forma parte del sistema nervioso central y que se encuentra en la fosa occipital del cráneo. Está separado del cerebro por una prolongación de las meninges, que es la tienda del cerebelo. El cerebelo tiene funciones, entre ellas el control motor, la regulación del tono muscular, la modulación del acto motor. Está relacionado también con la mantención de posturas y el equilibrio, la coordinación, ajuste y corrección del juego muscular entre antagonistas y agonistas, la predicción de posiciones, la fluencia del lenguaje, los procesos de aprendizaje de patrones motores y la percepción visual y espacial. Cuando hablamos de cerebelo, tenemos que recordar que el cerebelo tiene una cara superior y una cara inferior. Esto es muy importante para entender los síndromes cerebelosos en relación a una caracterización somatotópica que realizaremos posteriormente. Esta cara superior tiene un lóbulo anterior, tiene un lóbulo posterior y tiene también una fisura primaria que separa ambos lóbulos. Podemos ver también la fisura primaria. Hacia la parte central tenemos una estructura que es el vérmix. El vérmix tiene un extremo rostral y un extremo caudal. Lateralmente al vérmix tenemos el hemisferio cerebeloso izquierdo y el hemisferio cerebeloso derecho. La cara inferior del cerebelo presenta estructuras muy importantes, como hacia la parte central podemos ver el vérmix. El vérmix. Hacia la parte anterior del vérmix encontramos una estructura que es el nódulo. Y lateralmente al nódulo encontramos el flóculo. Estas dos estructuras juntas se denominan lóbulo flóculo nodular. Tenemos también el lóbulo anterior en una extensión pequeña y tenemos el lóbulo posterior en una extensión más amplia. Separando el vérmix y los hemisferios cerebelosos tenemos surcos vermiales. También en el lóbulo posterior podemos identificar las tonsilas o amígdalas. Filogenéticamente tenemos que el cerebelo se divide en arquicerebelo. El arquicerebelo está formado por el lóbulo flóculo nodular y por una parte del vérmix ventral. El paleocerebelo, que está formada por el lóbulo anterior, por el vérmix hacia la cara dorsal y por regiones paravermiales. Y el neocerebelo, que está formado por las regiones laterales del lóbulo anterior y lóbulo posterior del cerebelo. Cuando hablamos de síndromes cerebelosos tenemos manifestaciones cardinales. Una manifestación cardinal es la hipotonía. La hipotonía es la disminución del tono muscular y se produce por una falta de actividad del núcleo dentado ubicado en la parte profunda de los hemisferios cerebelosos. La hipotonía se puede identificar en la parte proximal de las extremidades, afecta los reflejos de estiramiento y genera reflejos pendulares. Otra manifestación cardinal tenemos la ataxia. La ataxia es la incoordinación para realizar movimientos de manera ordenada. La ataxia se acompaña de trastornos en la dirección, duración e intensidad. La ataxia se manifiesta por dismetría. La dismetría es la incapacidad para medir la dirección, la intensidad y la duración del movimiento. Se acompaña también con
disdiadococinesia. La disdiadococinesia es la imposibilidad de realizar con rapidez movimientos repetitivos y alternos. También la ataxia se puede manifestar con el signo del rebote. El signo del rebote se llama también de Stewart-Holmes y el cerebelo lesionado no controla el final del movimiento. Se puede manifestar también la ataxia con el aumento de la base de sustentación. Este aumento de la base de sustentación, el paciente tiene que abrir el compás de los miembros inferiores para caminar. Es la marcha del ebrio por la intoxicación con alcohol. También tenemos otro tipo de trastornos de la marcha. Seguimos hablando de manifestaciones cardinales y ahora hablaremos de la disartria. La disartria es la anormalidad de la articulación del lenguaje y de la prosodia, es decir, de la acentuación. El paciente tendrá lenguaje disprosódico, lenguaje escándido. También tenemos otra manifestación cardinal de los síndromes cerebelosos, que es el temblor cinético o de intención. Ese temblor cinético aparece al comenzar el movimiento y se puede manifestar con las pruebas de dedo, nariz o dándole de beber un vaso al paciente con patología cerebelosa y se evidenciará que derrama el agua. También otra manifestación cardinal es la disfunción oculomotora con nistagmus y la dismetría oculomotora. También el paciente puede presentar megalografía. Esos fueron las manifestaciones cardinales del paciente con trastorno cerebeloso. Ahora hablaremos de los síndromes cerebelosos. Los síndromes cerebelosos son 4 tipos de acuerdo a dónde se encuentra la lesión. Tenemos, por ejemplo, el síndrome del vermis rostral. En este síndrome, la lesión afecta el lóbulo anterior, es decir, esta región. Estamos ahora haciendo la correlación somatotópica de las diferentes regiones del cerebelo con regiones anatómicas del cuerpo humano. Y en el síndrome del vermis rostral, donde se encuentra afectado el lóbulo anterior, que corresponde hacia los miembros inferiores del sujeto y parte del tronco. Entonces el paciente tendrá ataxia de miembros inferiores, pero también tendrá ataxia de tronco. La ataxia en miembros superiores estará ausente. El temblor en miembros inferiores y parte también del tronco. La hipotonía en miembros inferiores. Especialmente tenemos también que este paciente no presentará disartria y tampoco nistagmus, porque no corresponde a la relación somatotópica del cerebelo con las regiones anatómicas del cuerpo. Se presenta en la intoxicación crónica con alcohol. Luego tenemos el síndrome del vermis caudal. En este síndrome del vermis caudal tenemos aquí, esta es la imagen de la cara inferior del cerebelo y aquí tenemos la representación somatotópica. Afecta el lóbulo flóculo nodular, que corresponde a la cabeza y al tronco. Entonces la ataxia será de tronco predominantemente. La ataxia no estará presente en miembros superiores ni inferiores. La hipotonía de extremidades superiores e inferiores será negativa.
Presentará disartria, sí, y también nistagmus. En este tipo de pacientes tenemos que presentan trastornos de la marcha. Un tumor muy frecuente que se ha relacionado con este tipo de síndrome es el meduloblastoma. Este meduloblastoma se presenta en niños. Puede generar hidrocefalia, también genera síndrome de hipertensión endocraniana y el niño se queja de cefaleas y además tiene vómitos en proyectil. Tenemos el síndrome del hemisferio cerebeloso. Recordamos lo siguiente, que las lesiones del hemisferio cerebeloso se expresan del mismo lado de la lesión. Esto es fundamental recordar. Aquí tenemos que afectan el lóbulo posterior y el lóbulo anterior, parte del lóbulo anterior, ¿no? Entonces aquí vemos la representación somatotópica hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Entonces la ataxia estará presente en miembro superior y miembro inferior del lado afectado. Eso generará lateropulsión en la marcha. El paciente presentará hipotonía del lado afectado, presentará también disartria y nistagmus. Cuando hablamos de este tipo de síndrome, recordamos los astrocitomas. Los astrocitomas son muy frecuentes en los niños, los astrocitomas. También podemos, este tipo de síndrome se presenta también en pacientes adultos con hemangioblastomas o abscesos. Tenemos el síndrome pancerebeloso. En el pancerebeloso existe una afectación difusa del cerebelo. Entonces, el paciente tendrá ataxia de miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, inferior derecho. Presentará hipotonía igual de los miembros superiores e inferiores. Presentará disartria y nistagmus. ¿En qué situaciones se presenta este síndrome? En las infecciones, en pacientes con periodos prolongados de ayuno, hipoglicemia o hipoglicemia secundaria a otra situación, en hipertermias, en pacientes intoxicados, paciente alcoholizado. Bueno, hemos hablado de 4 síndromes cerebelosos. Espero que les ayude en su desempeño. Y bueno, muchas gracias y hasta pronto.